Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast número 13 de la peste, 13 de la buena suerte. Tengo que decir de la buena suerte, güey, porque yo nací un martes 13, entonces no me puedo dar el Ah, lujo de ser este creído de estas supersticiones. bueno, pero Hoy, también tenemos unos invitadazos. hoy tenemos casa llena, amigos. El día de hoy nos acompaña uno de los escritores, poetas, militantes de izquierda, participante de la Brigada Paralela en Libertad, el admirado Oscar de Pablo. Bienvenido. Gracias, Gracias por estar aquí, Oscar. gracias a ustedes. Tenemos también a nuestro queridísimo amigo Luis Aristides. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Hola, Oye, Oscar, ¿cómo estás? Hello, darkness, my old friend. ¿Cómo están todos? te avento unos guayabazos, amigo. Te en filosofía, ¿verdad, amigo? Así es, egresado Fundador, ya. fundador de Dubios Editorial, creación filosófica y literaria, autor de varios poemas y bueno, amigo de hace muchísimos años. Ah, Y tenemos este pequeño proyecto para, pues más que todo para que nosotros podamos divertirnos y generar un poquito de discusión, que de repente lo hacíamos en las tertulias de madrugada en casa de alguno de nosotros. Y ahora con el gusto de que la tecnología nos da la posibilidad de que algunas personas lo puedan ver y que gente como Oscar nos pueda resolver algunas inquietudes que tenemos. Queríamos empezar, Oscar, que nos contaras cómo fue tu acercamiento a la izquierda militante, a tus trabajos de historia que has realizado con toda la historia del comunismo en México. ¿Cómo fue ese acercamiento? Pues desde que soy muy joven, quizá por mi educación cristiana, no sé, pero me sentí la solidaridad con los pobres para empezar, ¿no? Cuando era pues prácticamente niño. Eh, a los 12 años convencí a mi padre de que nos llevara de vacaciones a Cuba. Era la época del periodo especial, la época de crisis terrible después de la caída de la Unión Soviética, y aún así me pareció que era un gigantesco avance, ¿no? No ver niños en la calle, no ver niños durmiendo en la calle y este tipo de cosas, y pues me entusiasmé mucho. A los 17 años conocí el movimiento trotskista y empecé a militar en ello, cosa que ha marcado y a estudiar sistemáticamente el marxismo, cosa que ha marcado mi visión del mundo desde entonces. Ahora pues trabajo en la Brigada Paralela en Libertad, donde ayudamos a generar información, educación, formación política, y a dar plataformas para la organización. oye, Oscar, y en este sentido, ¿por qué te definiste como trotskista y no como otra rama del marxismo? Pues era la época como dije, los años 90, ya había caído la Unión Soviética, y me parecía que, bueno, no sabía lo que era, para empezar, no sabía lo que era el trotskismo. Eh, Me parecía que había que defender a la Revolución Cubana, por ejemplo, y había que defender a lo que había pasado en la Unión Soviética, y pensaba que el trotskismo, por ejemplo, se oponía a estas revoluciones, y cuando conocía las publicaciones trotskistas me di cuenta que defendían a la Unión Soviética y defendían a Cuba, pero críticamente, ¿no? Reconociendo tomando distancia política de los gobiernos de estos países, reconociendo la falta de democracia proletaria de estos países, y pues me pareció un descubrimiento fascinante, porque yo pensaba que lo que se decía normalmente de los trotskistas, ¿no? Que no apoyaban a la Unión Soviética, etcétera, no apoyaban a Cuba, y al descubrir que no era así, y al mismo tiempo descubrir que dentro del marxismo se podía enfrentar críticamente y honestamente las limitaciones de estos gobiernos, pues eso fue lo que me llevó a esta tendencia. Oye, Oscar, te quería preguntar, aparte de toda la enorme trayectoria que ya aludió nuestro compañero Alejandro, pues sabemos que eres un poeta de mucho tiempo, ¿no? De mucho trabajo, de mucha obra. Y pues nos encantaría escucharte, igual hablar un poco de cómo has
has vivido esa experiencia de la militancia política. Sí, pues casi al mismo tiempo que empecé la militancia política, con tu también obra, ¿no? desde entonces escribo poesía, ¿no? La verdad que la literatura es una cosa más social de lo que se cree, en el sentido de que no es que uno decida dónde va a tener éxito, a qué se va a dedicar en la literatura. Es más bien lo que la vida social te va ofreciendo, ¿no? Al entrar en contacto con talleres desde tiempos de la universidad, pude obtener primero una beca en la Fundación para las Letras Mexicanas. Después gané 2 o 3 premios de poesía joven al hilo, lo cual me permitió publicar mis primeros libros. Pero fue pues la existencia de esta posibilidad social de conocer poesía y de que dar a conocer mi poesía lo que me hizo profesionalmente poeta, digamos, por decirlo así. Sin embargo, no creo que esté separado por una muralla china el pensamiento, ¿no? O sea, la poesía y la militancia son maneras de conocer el mundo, de enfrentarlo con palabras a su modo, ¿no? Yo creo que, bueno, empecé a militar en una época en que todavía la divulgación se hacía en papel, ¿no? No en internet. Y entonces dedicábamos muchas horas a pensar cada palabrita que poner en el periódico para ir a distribuirlo en las madrugadas en las fábricas de la zona conurbada de la Ciudad de México. Y eso me creó una valoración de las palabras, ¿no? De la importancia de ser preciso y veraz en cada palabra, al nivel más concreto, cosa que es pues una lección de poesía, curiosamente también, ¿no? Cada palabra, medir cada palabra, sopesar cada palabra es lo que define a la poesía como género. Claro. Sí, justo ayer estábamos platicando sobre el arte militante y si existía esta disyuntiva entre que el arte al servicio de la ideología o la ideología al servicio del arte. Y dábamos diferentes ejemplos de artistas que nosotros admiramos y que podían entrar en cualquiera de las dos partes. A mí se me ocurría, por ejemplo, hablar de Shostakovich y cómo dedica su Sinfonía 12 a Lenin, pero estéticamente es completamente diferente a toda su obra. Casi como si la hubiera escrito por quedar bien que por otra cosa. Totalmente. Bueno, muchas de sus sinfonías tienen títulos referentes a la Revolución Rusa, La 7 al igual. sitio de Leningrado, Uh-huh. por ejemplo. Una de sus es a Leningrado, ¿no? Bueno, Sí. en fin. La Pero 7 es para la... Sí. Sostakovich creo que es un muy buen ejemplo de un artista, aparte de ser marxista sincero, vivía en una situación de poder, o sea, no vivía lejos del poder de Stalin, concretamente, ¿no? Y tanto a él como a Prokofiev se les obligó a componer de cierta manera, ajena a su voluntad, ajena a su pensamiento Sí, totalmente. artístico, lo cual pues obviamente no tiene nada que ver con la libertad del arte ni con la libertad del pensamiento, sino es una forma de sumisión no a sus ideas. O sea, yo creo que el arte debe obedecer a las ideas del artista, no a las ideas del gobierno o del partido gobernante, ¿no? Es una de mis diferencias, de mis muchas diferencias con el stalinismo, es la libertad del arte, ¿no? Trotsky escribió en México, junto con André Breton, nada menos, un manifiesto por la libertad, por el arte revolucionario, en el que concluye que el arte tiene que ser libre, en el sentido de obedecer exclusivamente las ideas del artista. Ojalá que estas ideas sean revolucionarias, claro, y marxistas. Prokofiev, que es uno de mis músicos favoritos, murió el mismo día que Stalin, exactamente el mismo día que Stalin, y quedó su muerte opacada, por lo tanto, Oye, Oscar, también aparte de poeta, hemos podido checar tus cursos de marxismo los martes, sí. Y muy interesantes. Gracias. Y aparte hemos sacado como un poco de dudas, y una de estas que yo tengo es si es necesario hoy en día el pacto entre la burguesía y el sector trabajador,
para poder crear una revolución? Bueno, yo soy marxista. Yo creo que la emancipación de los trabajadores, y esta es la principal conclusión de la economía marxista, solo puede ser obra de los trabajadores mismos, no de un redentor de la burguesía que les abre el camino, sino de los trabajadores mismos organizados en un partido independiente de sus enemigos de clase, de sus explotadores, que son los capitalistas. Creo que precisamente la subordinación política de los trabajadores a partidos capitalistas es el obstáculo al desarrollo de su conciencia de clase y, por lo tanto, a la revolución. Lejos de ser, pues, una condición para la revolución, esta alianza, entre comillas, que no es ninguna alianza, es más bien una subordinación, es un obstáculo al desarrollo de la conciencia de clase y de la revolución, en mi opinión, ¿no? Por lo tanto, la condición más necesaria para desarrollar la conciencia de clase es la independencia política del movimiento obrero y de los que somos socialistas con respecto a todas las corrientes capitalistas, incluso las más democráticas o progresistas. Fíjate, Óscar, ahora que mencionabas tu conflicto frente al estalinismo, pues recuerdo justo que entre otros espectros del arte, pues a la literatura también le atravesó este realismo socialista que obligaba justo a escribir en sentido casi propagandístico, ¿no?, de la circunstancia política. Y bueno, aquí en México pues hubo grandes movimientos y momentos, ¿no?, históricos dentro de la literatura, y recuerdo ahora, justo también trayendo a cuento la parte en la que tú estás trabajando en la Brigada para Leer en Libertad, a la Liga, ¿no?, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, durante la época de Lázaro Cárdenas, ¿no?, en el 34, y cómo esto representa una oportunidad para vislumbrar esto que decías, ¿no?, de entendernos como del lado de la experiencia social, de los trabajadores, etc. Bueno, hay un caso que a mí se me hace muy importante, que no es exactamente de ese periodo, sino inmediatamente después, que es el de José Revueltas, ¿no? Militante comunista desde muy joven, desde adolescente, preso político muchas veces, que en los años 50 militaba en un grupo marxista muy reformista, que era el de Lombardo Toledano, pero que participaba dentro mejor dicho, en los años 40, participaba del mundo estalinista, del mundo cultural estalinista. Era muy amigo del poeta chileno estalinista Pablo Neruda y otros, y en 1950 publicó una novela llamada Los días terrenales, donde libremente exploraba su propia experiencia como comunista bajo una luz muy oscura, valga la expresión, bajo una mirada muy oscura, muy crítica, muy pesimista, y causó un escándalo. Lombardo Toledano, el líder de su partido, Pablo Neruda, el Partido Comunista, todos dijeron que qué barbaridad, esto es enemigo de la revolución, es reaccionario, y obligaron a Revueltas a retirar su novela de la circulación. Lo hicieron sentir que estaba siendo políticamente incorrecto, y jugaron con su culpa, que es algo muy típico del estalinismo, ¿no? En México el estalinismo no estaba en el poder, pero podía manipular la culpa de los militantes. Bueno, el estalinismo hasta mata, ¿no? ¿Mande? El estalinismo hasta mata. Claro, a Trotsky, por ejemplo. Pero digamos, en el caso de Revueltas, manipularon más bien su culpa, ¿no?, su moral, y lo hicieron retirar su novela. Después Revueltas se arrepintió de haberlo hecho, y es un perfecto ejemplo de lejos de subordinar el arte a las ideas del artista, al contrario, subordinar el arte a algún poder externo, al partido o al movimiento, contra tus propias ideas, ¿no? Cosa en la que desde luego no creo. Hablando de los Revueltas, parece que siempre hubo artistas wannabe, ¿no?, que se querían montar en un movimiento, pero muy decorativamente. O sea, Silvestre, hay un texto muy bueno de sus cartas, y en realidad menciona mucho más el acompañamiento a la defensa de la República Española, porque justo le toca estar allá de gira, Sí. que a un movimiento comunista en México en realidad. Y puedo mencionar a Frida Kahlo, a Diego Rivera. Siento que era como muy decorativo su presencia, y no profundamente. Pues quién sabe, o sea, pero convenía mucho. Diego Rivera fue el mayor pintor de su época.
quizá en el mundo, ¿no? Y Silvestre Revueltas también fue uno de los músicos más importantes de su generación en el mundo. Para el comunismo era un gran orgullo tener en sus filas a estos hombres. Diego Rivera, es verdad que Silvestre, hasta donde sé, era más lo que se llamaba un compañero de ruta, ¿no? Un simpatizante muy cercano, muy activo, fue a España, dio dinero no solo a los comunistas, sino después a los trotskistas en México. Murió relativamente pronto. Pero Diego Rivera sí fue del Comité Central del Partido Comunista en los años 20. Después le salvó la vida a Trotsky al gestionar su venida a México. Entonces, a pesar de sus, digamos, limitaciones, sus defectos, pues creo que le hicieron un gran servicio a los trabajadores con su trabajo, con su arte, ¿no? En el caso de Diego Rivera, pues cambió el modo en que vemos la realidad, ¿no? Vemos los murales de Diego Rivera y después vemos la calle y la vemos diferente, en un sentido revolucionario, ¿no? Oye, Oscar, y ahorita, bueno, actualizando un poco más las cosas y analizando también un poco también tus videos de marxismo, ¿tú crees que deberíamos hacer hoy un pacto ecológico con la hidra capitalista? No, O sea, creo que la hidra capitalista es Ya empezó este güey con sus ataques. Creo que la hidra capitalista, por usar esa expresión, está destruyendo la tierra. Hacer un pacto ecológico, hacer un pacto con el capitalismo es hacer un pacto con la destrucción de la tierra, ¿no? Un pacto de muerte, claro. Justamente lo que necesitamos para salir de este ciclo de destrucción de la tierra. ¿Qué es lo que está causando la destrucción de la tierra? La producción irracional al servicio de algo que no son las necesidades humanas, empezando por la supervivencia, sino la ganancia. Creo que el único medio para salir de esto es la lucha de clases, no el pacto, no la colaboración de clases, ¿no? Creo que las ideas de colaboración de clases, de que aquí todos vamos en el mismo barco, etcétera, son precisamente lo que ha impedido el desarrollo de una conciencia de clase que nos tiene donde nos tiene. Oye, Oscar, ya hablando justamente de eso, y aprovechando un poco las circunstancias políticas del país, ¿cómo ves tú la entrada de un proyecto que asumimos todos desde hace muchos años, un proyecto de izquierda, ¿no? Fue primeramente un movimiento que se respaldó incluso de grandes círculos. Ve cómo le tiembla el ojo a Oscar. Intelectuales, así. Me gustaría simplemente preguntar si ves en esto alguna oportunidad para volver a aquellas épocas en donde los artistas, los intelectuales, la expresión en general, se asumía en sentido militante con algún compromiso social, de manera organizada. Si ves en esto una oportunidad o cómo lo aprecias tú, en qué circunstancias estamos, Oscar. Pues ciertamente, siempre hay que estar al pendiente de las oportunidades que se den, sea quien sea que esté en Los Pinos, ¿no? O mejor dicho, en el Palacio Nacional. En todos los sexenios ha habido oportunidades para hacer trabajo de masas. El hecho de que López Obrador llegara a la presidencia significó que muchísima gente se hartó de los neoliberales y los votó con B chica y los votó con B grande fuera del poder, lo cual fue un paso que, como por ejemplo en la brigada, nos damos mucho cuenta, ¿no? Hubo una sed de conocimiento, hubo una sed de organización popular, ¿no? Hubo una sed de círculos de estudio. Nos siguen pidiendo que vayamos a hablar de luchas sociales, de cosas. El que yo crea que necesitamos construir un partido de los trabajadores independiente y contrapuesto a todas las formas capitalistas, no significa que no haya oportunidades o que todo sea igual, ¿no? Todo movimiento social bajo cualquier presidente, pues es una arena de intervención con la que hay que solidarizarse y participar, ¿no? No creo que el hecho de que haya un gobierno relativamente más progresista sea una razón para comprometerse con la emancipación humana, en el sentido de que cuando había gobiernos reaccionarios no había por qué, ¿no? Al contrario, en cierto modo, obviamente desde siempre, por ejemplo, la reacción contra el crimen de Iguala, contra la desaparición de los compañeros de Ayotzinapa,
por ejemplo, fue un movimiento reciente en el que hubo una oportunidad justamente, ¿no?, de intervención, de explicarle a la gente qué es lo que estaba pasando, de educarnos, de aprender y educar a los otros, es decir, organizarnos para profundizar las lecciones de ese suceso, ¿no? Sí, y me parece una labor imprescindible de la brigada después de tantos años a seguir manteniendo la lucha, la posibilidad a que muchísima gente se acerque a la lectura, se acerque a la historia, a los debates, sin necesariamente creer que la llegada de Andrés Manuel a la presidencia haya sido el fin. ¿Me explico? Claro. Sí, de hecho, Seguramente. más bien es un paso, es un paso. Exactamente. Y ni siquiera, o sea, yo insisto, creo en la independencia política de los trabajadores, etcétera, pero desde luego hay muchas esperanzas, ¿no?, en cambiar las cosas para mejor, y en esas esperanzas es que trabajamos. Ahora, lo que está, el que la derecha, por ejemplo, gente de extrema derecha, diga que Andrés Manuel está preparando el comunismo o algo así, sencillamente en cierto modo es un homenaje al comunismo, ¿no? Porque ellos, dado que el comunismo es la forma más coherente de luchar por la igualdad social, cualquier cosa que aspire a una igualdad social, ellos ven el fantasma del comunismo. No es casual que Marx haya usado esa expresión para referirse al miedo que les causa y cómo el manifiesto comunista, si lo han leído ustedes, empieza... Es un espectro que acecha, ¿no? Sí, pero como todas las fuerzas de derecha ven en cualquier cosa el espectro del comunismo. ¿Por qué? Claro. Porque la realidad Lo rojo. objetiva lo está preparando, ¿no? Es la realidad. O sea, ellos ven qué miedo, los trabajadores vienen por nosotros, quieren la igualdad. Las trabajadoras, las mujeres, los indígenas, están luchando contra nuestros privilegios raciales y de clase y de género. ¡Qué miedo! Esto es el fin de la civilización. Cuando que el comunismo no es toda y cualquier aspiración a la igualdad, es una doctrina bien específica y concreta que tiene que ver con que la emancipación sea obra de los trabajadores mismos, ¿no? Si fuera como ellos creen, nada más comunista que, por ejemplo, el cristianismo, ¿no? Que dice, los ricos no podrán pasar al reino de los cielos más fácilmente que un camello por el uso de por el ojo de una aguja, ¿no? Y por eso tanta roña le saca la teología de la liberación a la derecha católica. Sí, pero no solo la teología de la liberación, cualquier cosa que apunte a la liberación. A la igualdad. A la igualdad. Oye, Oscar, yo me identifico mucho política e históricamente con el zapatismo, ¿no? Me gustaba desde la revolución, me gustó mucho la parte ideológica. ¿Dónde tú pondrías al EZLN hoy, a nivel ideológico? Pues lo primero que tengo que decir es que es un movimiento que merece solidaridad, plena solidaridad en sus fines, o sea, en su absolutamente justificada demanda contra la opresión específica que han sufrido los indígenas en México, y su defensa prácticamente incondicional frente al Estado, sobre todo, ¿no? Sea local o sea federal. Creo que merece nuestra solidaridad directamente, ¿no? Dicho eso, pues yo no soy zapatista. Creo que mis ideas pues son las de la emancipación de los trabajadores urbanos, socialistas. Ellos simplemente están buscando reivindicaciones muy justas desde comunidades marginadas por el capitalismo, y por lo tanto pues no creo que esa sea la vanguardia de toda la humanidad. No se puede esperar pues que los obreros de la Ciudad de México, de las maquiladoras del norte, etcétera, asuman una ideología de una población tan diferente a la de ellos, ¿no? Pero pasó en el 2006 con la otra campaña, ¿no? O sea, con la marcha que pasó desde Chiapas, que estuvo en el DF. Yo estuve y participé. Tú te confundes con la Marcha del Color de la Tierra, que fue un poquito antes. Claro, sí, definitivamente. Pero, o sea, yo pude observar dos cosas. Uno, la separación de las izquierdas por medio de la ideología, ¿no? Y eso me preocupa un poco,
porque hasta en marxistas se separan un poco, ¿no? Los trotskistas, los guevaristas, aunque de Totalmente, pero raíz eso se es- parecen mucho. Sí, no se trata de identificarnos, o sea, justo lo que nos distingue es que tenemos principios, ¿no? A diferencia de otros. Claro. O sea, la derecha es acrítica, la derecha es oportunista y no le importan pues los principios. A nosotros sí, por eso nos estamos peleando todo el tiempo y es sano. Somos la tendencia de la confrontación de ideas. Eso está muy bien. Claro que lo que no hay que ser es sectario, ¿no? En el sentido de no participar en luchas o incluso oponerse a luchas por el hecho de no ser uno quien las dirige. Sí me acuerdo, por ejemplo, en 2006, que fue un año, si se acuerdan ustedes, de muchísima lucha social. Fue un año de fraude electoral contra López Obrador que detonó No. un gran movimiento de defensa de la democracia. Fue un año de luchas obreras. En Michoacán, lo que entonces era Sicarza tuvo una huelga metalúrgica muy importante, ¿no? con muertos que logró ganar. En Oaxaca, la lucha de la APO, ¿no? Todo eso confluyó en Atenco, ¿no? Todo eso confluyó en el año 2006. Y ese año los zapatistas, me acuerdo que, por ejemplo, el 1 de mayo, se negaron a marchar con el resto de los obreros porque no eran zapatistas, ¿no? Básicamente, porque eran charros o neocharros. Y entonces no fueron a la marcha de los obreros, en la Ciudad de México al menos, ¿no? Que es donde yo estaba, sino que hicieron una marcha separada a la que fue quien, pues, estudiantes de clase media, gente Claro. que no era indígena en la Ciudad de México, Ajá. señoras hippies, y no necesariamente el pueblo mexicano al que los zapatistas y las zapatistas querían Claro, movilizar. claro. Oye, Oscar, pues ya, pues para entrar ya en el debate más polémico quizás, ¿qué opinas, por ejemplo, de la derecha organizada hoy protestando en las calles con todos los elementos de la vieja transgresión izquierdista, ¿no? O sea, porque... Derecha organizada suena raro. Francamente, es un espectáculo muy, muy edificante, ¿no? ver su bancarrota intelectual. Es interesante porque justo la transgresión, ¿no? La transgresión es elemento propio de la resistencia política, de las minorías, etcétera, ¿no? Y hoy parece que la derecha hace uso de la transgresión para manifestarse, ¿no? Lo vemos incluso en las redes sociales, ¿no? La ultraderecha haciendo memes de burla a la política, que como bien decías, ¿no? Que pondera la lucha por la igualdad, etcétera, ¿no? Y colgándose banderas que históricamente son de la izquierda. Sí, exacto, es irónico y en cierto sentido parece hasta peligroso, ¿no? ¿Qué opinan? Hay algo peligroso. No sé si sean esas pequeñas marchas de automovilistas y así que son más bien cómicas. López Obrador, estás despedido. Bueno. Pero hay que ver lo que pasó en Brasil. Las contradicciones del régimen populista socialdemócrata de Lula y después de Dilma dejaron, lejos de desarmar a la burguesía, nomás le hicieron enojar, sin quitarle las garras. Por otro lado, lejos de organizar más al movimiento de los trabajadores, lo desorganizaron, con mucha buena intención quizá, promovieron que los trabajadores ascendieran a la clase media, no mediante su organización, sino individualmente, y ahora esa clase media fue la que votó, recién llegada a la clase media, de origen quizá muy popular, fue la que votó por el ultraderechista Bolsonaro. Creo que ahí hay una lección, una advertencia, ¿no? Una advertencia de la historia sobre que el ascenso social individual, sin resolver las contradicciones que el capitalismo produce, puede llevar al ascenso de la extrema derecha, ¿no? Creo que los trabajadores tendríamos que organizarnos sin sectarismos para impedir el progreso de la extrema derecha, pero sabiendo que es, como decía Bertolt Brecht, otro gran artista marxista, combatir al fascismo tiene que ser combatir al capitalismo, porque si no es hacerse pendejo. Sí, otra cosa que podría añadir a tu análisis, Oscar, es la necesidad de cuadros políticos, porque en el 2024 la verdad es que no se ve una cara visible que pueda representar, ya no digamos a un sector amplio de la izquierda, sino a un contrapeso de los que se están levantando en sus cochecitos todos los domingos.
Sí, bueno, de hecho creo que la crisis de la humanidad en todos los países desde hace ya un muy buen tiempo es la crisis de dirección del proletariado. O sea, no hay un partido, no hay dirigentes, no se ha incorporado a la enorme rebeldía de las mujeres, de los demás sectores oprimidos, a producir dirigentes independientes del proletariado, ¿no? Pero es necesario el caudillismo, Oscar, perdón. No, está en contra de lo que estoy diciendo. O sea, un Sí, cuadro claro. es lo contrario de un caudillo, ¿no? Muchos cuadros. Precisamente la falta de cuadros es lo que lleva al caudillismo. El caudillismo es lo que vemos en los partidos burgueses, ¿no? Ujú. Como decía El Bonifaz obradorismo, Sosa, a falta de cuadros populares, es que un político puede decir, simplemente diciendo, oye, aquí yo soy en la buena onda, miren cómo soy bueno, miren cómo como en las fondas. Ah, la gente dice, no, pues entonces lo que usted ordene. Claro. Eso es el caudillismo. Y es un Buenaventura- producto de la falta de formación de cuadros. Claro. Y Buenaventura de Sousa, este esfuerzo que hacen desde la brigada, Oscar, de hacer una relectura del marxismo, porque pareciera que hay una generación en donde todo lo que no sea proletariado les queda como un poquito en la incógnita, llámese derechos LGBT, los derechos de las mujeres, otras banderas que han ido surgiendo en este siglo. Parece que hay un sector de la izquierda que no lo toma. Sí, pero eso no tiene nada de moderno. Ni el problema, o sea, siempre hubo otros sectores oprimidos y los revolucionarios eran los que no querían conformarse con representar los intereses económicos del proletariado, sino la emancipación humana. Entonces, por ejemplo, Lenin decía, los revolucionarios tenemos que ponernos al frente de todas las luchas contra todas las injusticias en cualquier sector que se den. Mujeres, en el caso de Rusia, judíos, minorías nacionales, etcétera. En el caso actual, sí, la agenda LGBT, por cierto, hoy es Día del Orgullo. Sí. La cuestión negra en Estados Unidos, que también está teniendo gran importancia. Precisamente creo que es la estrechez económica, una adaptación al capitalismo, lejos de ser una ortodoxia marxista, al contrario, ¿no? Es una adaptación. Quieren simplemente, aspiran tal vez a ser líderes obreros, líderes sindicales, y no a cambiar la realidad profundamente. Sí efectivamente hay gente así. Oscar, ya para terminar, me gustaría mucho que nos dieras dos tipos de bibliografía para ahondar en estos temas. La primera de ellas para la gente que quisiera saber, pues, ¿por qué si nos está llevando al comunismo Andrés Manuel, si no nos está llevando? ¿Qué es eso de comunismo? Por si Ferriz de Con o Gilberto Lozano llegaran a ver esto, pudieran saber qué cosa es esto, ¿no? No, porque si llegaran a leer a Marx, quién sabe qué dirían. Bueno, para empezar, podrían leer el Manifiesto Comunista y El Estado y la Revolución de Lenin. Claro. Son obras de divulgación muy básicas. Claro, El Capital es una obra mucho más importante, pero pues ya es quizá pedir mucho. Bueno, acompañado con tus videos también de la brigada, que vale mucho la Pues pena. para esto los hacemos. En la brigada no somos necesarios, no todos somos marxistas. Cada quien tiene sus ideas, pero creemos, un principio que tenía Marx es que la ignorancia nunca le hizo bien a nadie. Todos en la brigada estamos de acuerdo que pensemos como pensemos, que el movimiento popular no puede sino beneficiarse de tener más conocimientos. Entonces, sea cual sea el verdadero camino, lo encontraremos mejor teniendo más cultura, promoviendo la lectura en mundos populares, incluso literaria, ¿no? Que también la educación digamos, no estrictamente teórica, sino el arte, la literatura pueden ayudar a formarnos. La historia se conoce a través de la novela histórica, tanto como de la historia misma, etcétera, ¿no? La literatura y las demás artes son medios muy importantes para la formación, para el conocimiento, y creo que el movimiento popular necesita conocimiento. Excelente, Oscar. Pues muchísimas gracias. De verdad estamos muy complacidos de que hayas aceptado nuestra invitación. No, pues el gusto es mío. Gracias a ustedes. No. Y Y ojalá gracias se por pueda tus cursos repetir. y por tus libros. Al contrario, ahora estamos dando uno sobre el movimiento negro en Estados Unidos, todos los martes. Síganos por los canales de la Brigada para Leer en Libertad. Perfecto. Pues muchísimas gracias, amigos, que estén muy bien. Hasta luego. Oscar, Nos vemos. te agradecemos mucho. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao.